Salmo 48 del 9 al 14. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu olor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra, se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Tome su asiento, hermano, hermana. Aleluya. Mire, por más que veamos, por más que sintamos, por más que nos cuenten, por más que nos digan, conocemos a ese Dios eterno. Lo maravilloso es que las palabras de Jesús ahí están siempre. Y según las palabras de Jesús son amor. Las palabras de Jesús son ternura. Las palabras de Jesús traen aliento. Quiere decir que si nosotros estamos a esta hora en este lugar, es porque lo conocemos y quisiéramos conocerlo aún más. Dice, hermano, hermana, acordémonos en aquella ocasión cuando el Señor caminaba con sus discípulos y dice que los discípulos le enseñaron el templo y le dijeron: mira, Señor, qué hermosura de templo tenemos. La cosa es que ellos se maravillaron, pero Jesús sabía lo que iba a acontecer y sabía las causas por las cuales iba a acontecer que ese templo iba a ser destruido. La cosa es, hermano, hermana, que nuestro Dios siempre busca lo mejor para nosotros. Amén. Y eso es lo que debemos ver nosotros. No es ver un templo material, no es que veamos una casa en donde vivimos y adornarla de lo mejor que podamos, no, sino que veamos la hermosura de nuestro Dios y que de esa manera la podamos contemplar nosotros y que de esa manera nos mantengamos delante de Él siempre con esa firmeza, porque lo maravilloso es que lo conozcamos a Él. Y entre más lo vayamos conociendo, más alegres, más felices estaremos. Ahí dice en ese versículo 9, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios. ¿Por qué dice nos acordamos de tu misericordia, oh Dios? Por las bendiciones que tomamos. O sea, tenemos que tomar en cuenta su grandeza. Si nosotros nos pusiéramos a recordar cuántas veces Dios nos ha perdonado, nosotros traemos a nuestra memoria posiblemente solamente esa ocasión cuando Jesús estuvo ahí en la cruz, que dice que ahí clavó todos nuestros pecados, todas nuestras culpas, todo lo llevó ahí. Pero después de ese día, o del día que nosotros lo recibimos, siempre le hemos fallado, siempre tenemos faltas, y cada una de ellas Dios nos las sigue perdonando. Y lo maravilloso es que dice, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios dice así. La cosa es que llega el momento posiblemente que uno se olvida, pero Dios no se olvida. Leíamos el versículo 45. En una ocasión yo escuché un canto que menciona este Salmo 45. Y en aquel entonces yo no consideraba las cosas así como son hoy en realidad, o sea, hablando en Cristo nuestro Señor. Ese canto hablaba y decía: eres el más hermoso de los hombres, por eso la gracia se derramó sobre ti. O sea, Dios se derramó sobre él. ¿Sobre quién? Sobre ese que nosotros conocemos. Y lo maravilloso es que nosotros lo hemos ido conociendo y Él es el que se está derramando sobre nosotros. Quiere decir que si nosotros podemos verlo y sentirlo así, aunque estemos pasando por el valle más oscuro, nosotros debemos de vivir confiados,
siempre con esa esperanza de que un día va a aparecer una vez más y todo lo que vemos a nuestro alrededor se habrá terminado ya. Por eso, hermano, hermana, siempre le digo, ya nos hace falta poquito, pero lo poquito, lo mucho que nos hace falta, tratemos de vivirlo lo mejor que podamos. Ese es el propósito de nuestro Dios, que nosotros lo conozcamos y que podamos recibir de sus bendiciones. Este Salmo 48 dice, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Imagínese, hermano, hermana, es un deleite, es un privilegio para nosotros el que podamos reunirnos como iglesia y que en la iglesia podamos cantarle con todo nuestro corazón, siempre y cuando creyendo que Dios está en este lugar, que Dios se hace sentir, porque es muy diferente que nosotros estemos aquí y le cantemos y no sintamos nada. Pero si sentimos al cantarle, quiere decir que Dios se hace presente, Dios se hace sentir en medio de sus alabanzas. La Biblia sí lo dice en el Salmo 22, que Dios habita en medio de su alabanza. Por eso vea, si nosotros no nos inspiramos en Él, ¿en qué nos vamos a inspirar nosotros? Eso es lo maravilloso, que Dios pone el sentir y Él mismo es el que hace todas las cosas. Nosotros solamente somos instrumentos que nosotros le permitimos a nuestro Dios que Él se glorifique, porque no somos nosotros, sino que es el Señor en nosotros. Dice el versículo 10, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu olor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra, de justicia está llena tu diestra. O sea, hermana, hermana, el 11 dice, si alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Le decía, esto podemos decir, bueno, esto estaba en el Antiguo Testamento, aún no estaba el Señor Jesús todavía, no había aparecido aún todavía. Por eso, vea, doble bendición para nosotros. Nos les aventajamos a ellos, porque ellos solamente vivían de una promesa que Dios les había hecho a ellos. Y la promesa se vino a cumplir en nuestro tiempo. Porque la promesa que se le dio a Abraham, no la recibieron en el tiempo de ellos, pero nosotros la venimos a recibir en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera podemos darnos cuenta por qué dice, si alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Por eso le decía que es maravilloso para nosotros darnos cuenta, mi hermano, mi hermana, que no es este lugar, no es la hermosura de las cuatro paredes que estamos mirando, no es la hermosura del techo, no es la hermosura de las luces, sino que es la hermosura de la presencia de Dios que se hace sentir en nuestros corazones. Y de esa manera la alegría está en nosotros. Por eso, hermano, hermana, posiblemente en ocasiones nos equivocamos y pensamos y creemos que al traer a alguien nos va a venir a alegrar, o que alguien nos va a animar, nos va a motivar, que la alegría no está ya en nosotros, que el gozo no está ya en nosotros. Por eso ese versículo 9, léalo una vez más, que dice, para que se acuerde, para que nos acordemos. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios. ¿De qué se habrán acordado? De que estamos en el Señor. Lo que más recordamos nosotros, lo que dice la Biblia, hablando del pueblo de Israel, 40 años los sostuvo nuestro Dios. Y posiblemente se acordaron de cada una de las bendiciones que Dios derramó sobre ellos. Nosotros por la palabra sabemos que los bendecía a cada momento, a cada instante. Pero ellos, bendición tras bendición que recibían, lo olvidaban. Porque pronto se olvidaban de lo que Dios había hecho con ellos. Pero dice que cuando volvía la aflicción, o cuando se encontraban en la aflicción, entonces sí se acordaban de Dios.
Por eso digo, ¿cuántas veces Dios los habrá bendecido? ¿Cuántas veces se habrán olvidado? Y una de las muchas dice, oh Dios, nos acordamos de tu misericordia. Por eso, hermano, nosotros no podemos olvidarnos de Él. ¿Qué no ha hecho Dios con nosotros? Dios se ha glorificado en nuestras vidas. Y así como la Biblia habla acerca de Él, nosotros queremos saber más de Él. Hasta este momento sí sabemos de Él, pero nos hace falta conocer más acerca de Él. Nosotros, por lo que está escrito, solamente nos da el entendimiento lo que hizo el Señor Jesús. Pero imagínense, según Juan dice que hay muchas cosas que Jesús hizo y no se encuentran escritas. Dice, si se hubiesen escrito, no hubiesen alcanzado las hojas las hojas de todo el mundo. Porque son tantas maravillas que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Imagínese, ¿cuánto cree usted que podemos tardar, por ejemplo, leer un salmo? Por ejemplo, Salmo 50, ¿cuánto tiempo o el Salmo 48 que estamos leyendo, cuánto cree usted que tardamos en leerlo? 5 minutos. Yo creo que entre 2 o 3 minutos. ¿Y cuánto tiempo usted cree que Jesús se pasaba hablando con sus discípulos o hablándole a la multitud? ¿Quién no hablaba a Jesús? La cosa es que Jesús hablaba y hablaba y hablaba y posiblemente ellos no entendían o posiblemente no prestaban atención. Había quienes sí se sentaban a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Pero posiblemente muchos se allegaban solamente a ver qué hacía Jesús, pero no prestaban atención a las palabras de Jesús. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que la palabra de Jesús es la que da vida, según dice Jesús. Que sus palabras que Él habla son espíritu y son vida para nuestras almas. Si así lo vemos nosotros de esa manera, hermana, entonces entenderíamos lo que dice el versículo 11. Si alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Por eso le decía, hermano, no es que nosotros vayamos a contarle a nuestros hijos este lugar en donde nos encontramos. Nosotros debemos de contarle a nuestros hijos lo que Dios ha hecho con nosotros, que es lo más importante, lo más maravilloso, contarles acerca de la grandeza de nuestro Dios. Porque Dios dice el versículo 14, porque este Dios es Dios nuestro, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Vea, hermano, qué confianza nuestro Dios nos da. Es como cuando decimos, Dios nos lo da todo a nuestras manos y nosotros nos rehusamos a recibirlo. No se pone a pensar que a veces, por ejemplo, alguien le dice, le da algo. No, gracias. Y eso es lo que contestamos. ¿Por qué decimos no, gracias? Yo creo que lo correcto sería que si alguien le da algo, tómelo. Así deberíamos ser, ¿verdad? A veces puede que pensemos, no lo necesito. Pero no deberíamos de ese pensamiento. Si alguien nos da, debemos de tomarlo. ¿Verdad que a veces más se siente más mal el que da que el que va a recibir? A veces el que va a recibir no quiere porque se siente mal. Pero yo creo que más mal se siente aquel que da y no le recibe. Ahora veamos, lo estamos poniendo ese ejemplo entre nosotros. Que si usted me quiere dar, yo le digo no. Lo estoy rechazando. Pero veamos al Señor y nosotros. Él es el que nos quiere dar. ¿Y qué hacemos?
lo rechazamos. Si nosotros nos sentimos mal, ¿cómo se sentirá Él? Si aquí se está reconociendo la grandeza de nuestro Dios. El 9, léalo, versículo 9 y versículo 14. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esa es la confianza que Dios nos quiere dar. Si nosotros logramos mantenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón, por más que vengan tiempos difíciles, nosotros nos vamos a mantener siempre en esa grandeza de nuestro Dios. Por eso le decía, nuestros antepasados, hablando de los judíos del Viejo Testamento, esa era la promesa que ellos tenían, muy diferente a la nuestra, aunque es la misma promesa, pero me refiero que ellos, la esperanza que tenían era lo que Dios había hablado por medio de Abraham. Pero Jesús no se encontraba aún todavía. Ahora pasamos nosotros al Nuevo Testamento. Estamos en la promesa de Abraham y estamos en Jesús, la cual la promesa que se dio a Abraham se vino a cumplir en nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos no sabían, solamente sabían por la palabra de que iban a ser un niño y que ese niño era el que los iba a libertar. Pero en nuestro tiempo ya lo vinimos a vivir, porque según dice la Biblia que Jesús anduvo en la tierra, caminando en medio de la gente y con la gente. Por eso muy diferente al tiempo antiguo. Solamente se les dio una promesa para que creyesen. Y a nosotros no solamente se nos dio esa promesa para que creyéramos. Jesús caminó entre nosotros. Y ese fue el propósito de darse a conocer el mismo Dios. Y ahora nosotros sabemos acerca de Él. ¿Cómo es que dice la palabra que nosotros nos podemos acercar a Dios? Por medio de Jesús. Si nosotros conocemos a Jesús, Jesús dijo, si vosotros me conocéis a mí, dice, conoceréis a mi Padre también. Sus discípulos estaban ansiosos, ya conocían a Jesús. Llega el momento que Jesús le dice, yo me voy a ir. Yo voy a mi Padre, dice, y ellos pues estaban con esa inquietud de que querían conocer al Padre. Aleluya. Y Jesús le decía que por medio de él es que lo iban a conocer. Pero si Jesús se iba, ¿cómo lo iban a conocer entonces? La cosa es que llega el momento que Jesús se declara abiertamente delante de ellos. ¿Me has visto a mí? ¿Ves a mi Padre también en mí? De esa manera se descubrió Jesús ante ellos. Por eso dice Pablo que este era un misterio escondido, pero ese misterio, dice, fue revelado. Por eso vea cómo debemos de estar nosotros en este día. Se supone que debemos de estar gozosos y alegres, porque ya lo conocemos la verdad. Y según Jesús dijo que cuando conociéramos la verdad nos iba a hacer libres. ¿Somos libres o no somos libres? O sea, la libertad consiste en esto, libres para adorar. Que antes no cantábamos, hermana, que antes no gritábamos. Pero ¿a quién gritábamos? ¿A quién cantábamos? A lo que según nos deleitaba, según nos hacía sentir felices, ¿verdad? Y ahora cuánto más cuando conocemos al Dios verdadero. Porque a Él le cantamos y Él es el que nos inspira. Aleluya. Y eso es lo que debemos de agradecer a nuestro Dios. Que antes no lo podíamos hacer, ahora ya lo podemos hacer porque ya conocemos a Jesús. Ahora queremos conocer a Dios, ¿verdad que sí? No es de que le diga, pues Jesús nos va a llevar con Dios y los vamos a ver a los dos.
No le digo que nos vamos a sorprender, porque Él mismo es. Por eso la alegría ya debe estar en nosotros. Allá cuando lleguemos vamos a entrar a la bendición que estamos aquí en la tierra. Pero allá va a ser muy diferente aquí. Mire, léalo una vez más, versículo 14. Dice, así es nuestro Dios. ¿Sí dice así? Porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la tierra. O sea, si dice, así es nuestro Dios por toda la eternidad. Así es, Dios no cambia, ¿verdad que no? Pero le digo, nosotros sí cambiamos. Y nuestro cambio debe de ser para bien, no para mal. Mire, esto era lo que se les hablaba a ellos. ¿Tenían motivos para alegrarse ellos o no tenían motivo para alegrarse ellos? Pues si esta alegría la traemos a nosotros, nos alegraremos. Pero nos alegraremos aún más. ¿Sabe por qué nos alegraremos aún más? Porque ya entramos directamente a la presencia de nuestro Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, vayamos allá al Salmo 23 y de ahí vamos a Juan capítulo 10. Salmo 23. Esa alegría ellos tenían. Por eso era el propósito de nuestro Dios, que no temieran en ningún momento, mi hermano, mi hermana. Y si eso se les decía a ellos, hermano, ¿qué no se nos dirá a nosotros? No le digo que lo mismo a nosotros se nos dice aún más, porque ya está con nosotros, ya está en nosotros. Mire, versículo 4. Vea cómo se está describiendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que se describe según, lo vamos a ver más adelante, según lo podemos entender así? Dice, aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. En el 1 dice, Jehová es mi pastor. ¿Y quién se menciona ser así el buen pastor? Jesús. Por eso vea, si nosotros sabemos que Jesús es el buen pastor y el pastor está con nosotros, y Jesús dice que Él ama sus ovejas y que Él pastorea sus ovejas, ¿no es mayor alegría la nuestra que la de ellos? Aunque era el mismo Dios de ellos, el mismo Dios de nosotros. Pero a nosotros se nos da a descubrir más. Por eso vea, conocemos a Abraham, conocemos a Jesús, y por Jesús nos vamos a acercar a Dios, y cuando lleguemos a Dios estaremos completos. Pero aquí en la tierra Dios nos da esa alegría, esa felicidad. Mire, vayamos allá a Juan capítulo 10. El Salmo 23 decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Ahora, ¿quién es ese pastor? ¿No es el que está allá en nosotros? Ahora podemos decir nosotros, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos. ¿Por qué no temeremos? Porque tú estarás con nosotros, o tú estás con nosotros. Mire, Juan capítulo 10, versículo 11. Todo esto que nosotros sabemos, ellos no lo sabían. Y aún así dice, oh Jehová, nos acordamos. ¿Verdad que sí? ¿De qué se acordaron? De sus misericordias. Dice Juan 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Lo conocemos o no lo conocemos? ¿Por qué lo conocemos? Porque ya está en nosotros. ¿Y qué hace Jesús en nosotros, hermano, hermana? Según en nuestros problemas, ahí está. Según en nuestra necesidad, ahí está. Según en nuestra enfermedad, ahí está.
En nuestras tristezas, ahí está. Póngale lo que usted quiera ponerle, pero ahí está Jesús con usted. Si lo creemos nosotros, hermano, hermana, entonces sí, nos vamos a alegrar, nos vamos a regocijar. Pero si estamos pasando por el valle más oscuro y no sentimos que Dios está con nosotros, solamente imagínense cómo nos vamos a sentir. Pero si en ese valle oscuro que nos encontramos o que estamos pasando, pero si Jesús está con nosotros, ¿cómo estamos? Estamos gozosos, estamos felices, estamos contentos, porque sabemos, hermano Pablo lo dijo, que estamos momentáneamente en este tabernáculo de carne, pero pronto lo vamos a dejar. ¿Ha visto esos? Bueno, lo que más vemos son los pollitos, ¿verdad que sí? Yo a veces me ponía a imaginarme cuando estaba más pequeño. ¿Cómo es que un huevo lo pone una gallina? ¿Y cómo es que de ese huevo nace un pollito? Me lo preguntaba. En esas ideas que uno tiene de niño. Decía, ¿cómo? Hasta después, ya de tiempo, no digo que lo entendí, pero aún así me recuerdo que veía eso, que a veces se ponía un huevo por ahí, ponlo allí, van a hacer un pollito, decían. Y ahí se ponía. Estaban esperando a ver cuándo salía el pollito. Y no es así, ¿verdad que no? No es así. Por eso es que cuando uno va entendiendo más, uno se queda bien sorprendido. Hace tiempo hablamos cómo es que a veces el hombre y la mujer se juntan, como ese es uno, después son dos y después ya es un montón, como pollitos, ¿verdad que sí? La gallina con sus pollitos y así también uno, el humano, primero uno, luego dos y después ahí viene como la gallina con sus pollitos, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de ponernos a meditar nosotros. ¿Cómo es Dios de maravilloso? O si es increíble lo que Dios hace. ¿Cómo es que usted siendo un pequeñito, hermano, cuando usted nace y después se mira ya después de tiempo? Muy crecido, muy fuerte. Y todo completito, no le hace falta nada. Porque según Dios todo lo que Él hace es perfecto. ¿Cómo no, hermano? ¿Cómo no agradecer la grandeza de nuestro Dios? Por eso le digo, para nosotros tenemos lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento y tenemos lo que Dios dice en el Nuevo Testamento. O sea, para nosotros doble bendición. Porque lo que no vieron ellos, lo vimos nosotros. Se recuerda cuando los judíos le decían a Jesús que ellos habían conocido a Abraham. Y Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo fui o yo soy, dice. ¿Y qué decían ellos? Aún no tienes 50 años y vistes a Abraham. No lo creyeron ellos. Lo creemos nosotros. Entonces esa es la mayor alegría que debe haber en nosotros. Si nosotros creemos lo que Pablo dice, que Jesús vino aquí a la tierra para morar entre nosotros, tenemos que creerlo nosotros. Por eso a veces siempre digo, hermano, ¿qué hubiera hecho usted si usted hubiera estado allá en ese tiempo que Jesús anduvo en la tierra? Yo creo, hermano, que mejor preferiríamos estar así, porque si hubiera sido en ese tiempo, así como no lo aceptaban, no lo recibían, ahí deberíamos contar también nosotros. Porque ahora, hermano, que nos habla por medio de su palabra, lo tenemos olvidado. Ahora imagínense cuando Jesús se airaba con aquellos que se oponían. Ahora imagínense nosotros delante de Él y que Jesús se enojase con nosotros. ¿Cómo nos sentiríamos?
Ahora nosotros sabemos por la palabra que si no le obedecemos, claro que Él se enoja con nosotros, pero no lo tenemos frente de nosotros. Pero sabemos que a Dios no le agrada que nosotros lo desobedezcamos. Y ahí nos dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y el pastor dice, da su vida por las ovejas. Vean, hermano, lo que Él ha hecho por nosotros. Y no le digo que ha hecho, sigue haciendo por nosotros. Siempre nos da nuestra porción, nos da nuestro alimento que nosotros necesitamos. Por eso no es que nos acordamos, no, Señor, gracias por permitirnos no olvidarnos de ti. Y de esa manera continuar hacia adelante. Mira los Hebreos. Vaya ya a los Hebreos. Y ahí vamos a ir a la primera de Pedro, capítulo 5. Donde habla, hermano, hermana, que el rey de los pastores va a aparecer una vez más. Y si nosotros lo consideramos como el buen pastor, pues mire qué alegría va a ser para nosotros, hermano, hermana, de que se va a cumplir lo que la palabra de Dios dice, de que un día Él volvería una vez más, y en esa promesa estamos, porque lo estamos esperando, al menos que no lo estemos esperando. Pero si lo estamos esperando, no le digo que nos vamos a alegrar, no, ya estamos alegres, pero nos vamos a alegrar aún más, porque lo vamos a ver. Y no como alguien nos cuenta o nos dice, sino que lo vamos a ver, dijo Job, que lo vamos a ver cara a cara. Mire, en el capítulo 13, ahí habla acerca del buen pastor. Versículo 20, ¿ya lo tiene? 13 a 20 de los Hebreos. Aleluya. El gran pastor dice de las ovejas, a ese Dios lo resucitó de los muertos. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Del pacto eterno en el cual nos encontramos nosotros, hermano, hermana. Acordémonos, hablamos en estos días cuando Jesús hablaba, o el escritor de los Hebreos hablaba, que decía Jesús, ahora sí, quita lo primero, dice, para establecer lo segundo. Como diciendo, lo que dijiste en un principio, ahora se cumplirá desde este momento en adelante. Es como decir, ya no habrá memoria de lo que fue atrás, sino que desde este momento comenzarán a caminar conmigo, dice Jesús. Por eso, ¿con quién caminamos o con quién andamos nosotros? Si andamos con Él, vamos bien. Y si vamos con Él caminando, ¿cómo vamos en nuestro caminar? Se supone que nos lleva al lugar exacto y correcto en el cual queremos ir. Y si Él va adelante de nosotros, quiere que Él va alegre. Y nosotros como sus ovejas, ¿cómo debemos de ir? Por eso le decía, el que nos alegra es Él. El que nos ayuda en todo es Él. Quiere decir, hermano, que nosotros lo tenemos todo en Él entonces. Por eso le decía, Él es el pastor, no somos las ovejas. Y si el pastor va alegre, nosotros debemos ir alegres también. Se lo leo una vez más y terminamos en la primera de Pedro capítulo 5. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ahí en su casa siga leyendo, hermano, hermana, porque según Él nos está preparando para buenas obras. Y las buenas obras provienen de Él. Y de esa manera, hermano, nos sentimos satisfechos hasta este día, porque no podemos decir, Jesús, te has olvidado de nosotros. No, Jesús siempre ha estado ahí con nosotros.
La primera de Pedro, capítulo 5. Así es que espere ese día, hermano, hermana. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Por eso decía el Salmo que comenzamos 48, versículo 14, hermano, hermana, ¿se recuerda qué decía? Este es nuestro Dios. Como diciendo, como Él no hay otro. ¿O habrá otro? Como Él, ninguno. Por eso, mi hermano, mi hermana, nosotros debemos de honrarlo y glorificarlo siempre, todos los días de nuestras vidas. Y cada vez que Dios nos permita, hermanos, reunirnos, que podamos mostrar esa lealtad delante de nuestro Dios. Porque Dios, hermano, hermana, como siempre decimos, pero no debe decir que siempre decimos que Él merece honra y merece gloria, sino que lo hagamos. Y que lo mostremos de corazón, no solamente de labios, sino que lo mostremos de corazón con nuestros hechos. Y que de esa manera podamos engrandecerlo así como Dios se lo merece, mi hermano, mi hermana. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche y que Dios